Muchachos, nos habíamos quedado en la parte de diversidad de la materia. Ya nosotros hemos visto todo lo que existe en la naturaleza está formado de materia. Si damos una pequeña visión alrededor nuestro, encontramos diferentes tipos de materiales, ya, diversas cantidades de materiales. Ahora yo les he dicho, este cuadrito que me indica la diversidad, hay que tenerlo metido aquí en la cabezota. ¿Ya? Ya. Este cuadro nos indica pues la diversidad de la materia. La materia se clasifica en sustancias puras. Ya les he dicho, las sustancias puras pueden ser elementos o compuestos. Pero a mí en un examen no me van a decir sustancia pura. Me dicen sustancia. Cada vez que se menciona una sustancia se sobreentiende que es químicamente pura. Ya puede ser un elemento. En caso de tienes cobre, oxígeno, hierro. Los elementos están en la tabla periódica. Son sustancias elementales puras. O puede ser un compuesto. Como su nombre lo indica, el compuesto resulta de combinar elementos distintos, ¿no? Ahí tenemos el amoníaco, resulta de combinar nitrógeno, hidrógeno, el agua, hidrógeno, oxígeno, y así, la diversidad de compuestos. Compuestos es cuando se unen dos o más elementos diferentes. Ahora, si la sustancia no es pura, va a ser una mezcla. Las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Las homogéneas son las monofásicas, presentan una sola fase, son las soluciones. Cada vez que a mí me hablen de una solución, se disuelve tal cosa en tal cosa, siempre una solución es una mezcla homogénea. Tenemos el vinagre, que es una solución de ácido acético, el aire es una solución de gases, es una mezcla de gases. Como vamos a ver, las soluciones pueden ser sólidas, líquidas y gaseosas. Toda solución es una mezcla homogénea, hay soluciones sólidas, como por ejemplo las aleaciones. ¿Ya? Soluciones líquidas donde interviene el agua. El agua es el solvente universal, entonces toda solución acuosa es líquida. Hay soluciones gaseosas como el aire, que es una mezcla de gases. Toda la mezcla de gases son soluciones gaseosas. Ahora, la mezcla puede ser heterogénea. Las heterogéneas son polifásicas, hay varias fases diferenciadas, ¿no? Hay veces se pueden diferenciar a simple vista, como por ejemplo, si yo tengo un poco de un vasito con agua, le echo tierra, tú puedes ver las partículas de tierra que están suspendidas ahí. O hay otras que a simple vista no se pueden visualizar, pero con la ayuda del microscopio podemos verlo, no tenemos la sangre, la leche. A simple vista parece homogéneo, pero si vamos al microscopio vamos a ver que no lo es. Hay diferentes fases. Otra de las cosas, de las mezclas yo puedo obtener sustancias puras. Yo tengo agua con sal, puedo separar la sal del agua por medio físico. Un medio físico sería vaporizar. Yo vaporizo, el agua se evapora y me queda la sal. Ahora, de los compuestos se puede obtener elementos por medios químicos. Profe, ¿cuál es un medio químico? Un medio químico es cualquier reacción química. El agua tiene hidrógeno y oxígeno. Mediante una reacción yo la puedo descomponer en gas hidrógeno y gas oxígeno. Las heterogéneas también las puedo hacer homogéneas y solamente no le agrego alguna sustancia para hacerla monofásica, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una gelatina, que es un coloide, es heterogéneo. Yo le agrego, le aumento la temperatura, tú tienes tu gelatinita ahí, échale un poco de agua caliente, un poquito, una gotita de agua caliente, y prun, el gel se destruye. ¿Qué te queda? Una solución, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Y este cuadrito que me indica la diversidad hay que tenerlo aquí en la cabecita de algunos o en la cabezota de otros. Pero eso lo debe tener grabado. Muy bien, veamos cada caso. Las mezclas. ¿Ya? La mezcla es la reunión de dos o más sustancias diferentes. No tienen fórmula. El compuesto sí tiene fórmula. Las mezclas no tienen fórmula química. No tienen composición definida. Un compuesto sí tiene composición definida, ¿no? Por ejemplo, el agua. En el agua
En el agua siempre va a haber 2 hidrógenos y un átomo de oxígeno. ¿Ya? Mientras que en una mezcla no. Tú tienes un vasito con agua, puedes echar una media cucharadita de azúcar, una cucharadita, 2, 3, 4. La composición es variable. Pero en un compuesto siempre es definido. Repito, en el agua siempre va a haber 2 hidrógenos, un oxígeno. Ninguno de ustedes me va a decir, profe, en mi tierra, en mi chakra, en mi país, en mi planeta, hay agua con 5 hidrógenos y 3/4 de oxígeno. No, no, no. Eso no existe. Por lo menos en esta galaxia. ¿Ya? En otras no sé, no he viajado todavía, pero en esta galaxia no existe. Siempre los compuestos tienen composición definida, tienen su fórmula química. Las mezclas pueden ser homogéneas y heterogéneas. ¿Cómo represento? Nanoscópicamente. Una mezcla homogénea. Mira, acá tengo un átomo gordito, grande, un átomo chiquito. Una esfera grande, una esfera chiquita. ¿Qué me representa? Que son 2 elementos diferentes. Y están mezclados, miren, mezclados aleatoriamente, en forma uniforme. Esto es una mezcla homogénea. En la heterogénea no. En la heterogénea no hay una distribución uniforme. Tú observas esta mezcla heterogénea, los negritos están por un lado, los blanquitos están por otro lado. Acá hay discriminación racial, ¿no? Hay una frontera acá que se llama interfaz. Podría ser la representación de agua con aceite. ¿El aceite, se puede mezclar aceite con agua? No, ¿quién dice que no? Sí se mezcla, pero la mezcla es heterogénea, el aceite flota en el agua. Mira, mezclar es reunir sustancias diferentes. Esa pregunta cuando le he puesto en varios exámenes e inclusive he venido en admisión, muchos marcan, no, el aceite no se mezcla con el agua. Sí se mezcla. Lo que no se disuelve. El aceite no se disuelve en agua, el agua tampoco se disuelve en aceite. Son líquidos no miscibles, pero sí puedo mezclarlos. Mezclar es reunirlos. Tú en una botella echa agua, echa aceite, ya tiene la mezcla. Muévelo, tiene la mezcla. Claro, lo dejas en reposo, se separa. Va a haber 2 fases. A pesar de que el estado es el mismo líquido, hay 2 fases. ¿No? El aceite flota en el agua. Es no miscible. Ya. Las mezclas homogéneas son las soluciones. Ya aclarando lo que les acabo de decir, toda mezcla homogénea es una solución. En una solución hay una distribución uniforme, pues hay una sola fase. La fase puede ser sólida, líquida, gaseosa. Ya les he dicho, hay soluciones sólidas, como las aleaciones. Hay soluciones líquidas, cualquier solución acuosa, donde intervenga el agua es líquida. Agua con sal, agua salada, agua dulce, aguadito. Y las soluciones gaseosas son la mezcla de gases. El aire es una mezcla de gases, es una solución. Ahora, en una solución, el tamaño de la partícula es aproximadamente 1/10 de nanómetro. ¿Ya? Aproximadamente. Por eso no es visible ni con ayuda del microscopio. En las heterogéneas sí, si no lo puedo ver a simple vista, al microscopio sí puedo ver las partículas dispersas. Nanoscópicamente lo vemos aquí. Aquí yo tengo un compuesto con un elemento. La distribución es equitativa. Hay una distribución equitativa, la mezcla es homogénea. Miren, las heterogéneas, la distribución no es uniforme. Hay fases diferentes. ¿Ya? Agua y aceite, ¿no? O nanoscópicamente, los negritos por un lado, los blanquitos por otro. El tamaño de las partículas es superior a 1 nanómetro. Entonces, puedo verlo con la ayuda del microscopio. Ahora, si es muy grandaza la partícula, lo puedo ver a simple vista. ¿Ya? De lo contrario, con el microscopio. Nanoscópicamente se ven las fases, ¿no? Ahí está, mira, acá yo tengo leche de vaca viuda. O cualquier leche, ¿no? Cualquier leche. En la leche hay grasa. La leche tiene grasa. Si yo miro una porción de leche al microscopio, voy a ver la leche, todo el líquido que constituye la leche, pero voy a ver puntos de grasa, que son fases diferentes. La leche tiene grasa, y la nata, de esa grasa de la leche, ¿qué se hace?
mantequilla. Pues la mantequilla que le echas al pan para que resbale, sale de acá. A ver, les había indicado, las soluciones sólidas son las aleaciones. Toda aleación, las aleaciones son mezclas de metales, después de ser fundidos. Claro, el metal es sólido, sólido. ¿Cómo lo junto? Tengo que fundir este metal, fundo el otro y ahí lo uno. ¿Ya? Toda aleación es una solución sólida, es una mezcla homogénea. Algunas aleaciones que debes conocer, el latón o la lata, es una aleación de cobre con zinc. El acero, los aceros son aleación de hierro con poca cantidad de carbón. Ahora hay diferentes variedades de acero, se le puede ir agregando otros metales, ¿no? Otra observación aquí en una aleación, miren, el oro puro, al oro, no loro, loro, el ave no, oro, AU, se le asigna una ley de 24 quilates. Los joyeros, en vez de decir oro puro al 100%, ellos trabajan con quilates, y al oro puro se le asigna 24. Por lo tanto, si yo tengo un material de oro de 18, no es puro, es una aleación. El oro puro es difícil de trabajar porque no se puede hacer adornos, no se pueden hacer, ¿no? Se va a quebrar. Entonces, generalmente se va a aliar con otros metales. Generalmente es plata o cobre, ¿no? Pero aquí en el Perú, como hay artesanos, descendientes de Manco Cápac, Mamá Ogllo, todo el arte que tenían para trabajar metales, ahora se siguen haciendo pues a mano. En Europa, Estados Unidos, ya no hay artesanos, aunque ya no tienen cultura. Hacen joya, pero con máquinas. Entonces ahí para trabajar la máquina ya tiene que ser un oro bajo de 14 quilates generalmente, o 12, 14, 12 quilates. Mientras que acá nosotros, los cholos autóctonos, auquénidos y casi salvajes, trabajamos con 18 quilates. Por eso extranjero que viene al Perú, si tiene plata, se lleva alhajas de oro. Al final en la aduana dicen, no, es de mi uso personal, no salen como Mario Baracos. Y así se van sacando el oro peruano. Bueno, entonces ya saben, el oro puro es 24, menor de 24 ya es una aleación. Una aleación especial son las amalgamas. Las amalgamas son las aleaciones con mercurio. El mercurio es el único metal líquido. El mercurio es el único metal líquido. Entonces, cuando ese metal se une con otro metal, forma una aleación de mercurio. A esa aleación recibe el nombre de amalgama. Los dentistas, ¿no? Para curar una serie de piezas dentales emplean amalgama, o empleaban, ¿no? Hoy en día emplean ya materiales modernos, polímeros, ¿no? Que son similares a los dientes originales. Entonces ya no se dan cuenta que tienen una prótesis, ¿eh? Pero antiguamente sí era común ponerse, pues, ¿no? Piezas dentales de aleaciones. Podría ser aleación de oro, una amalgama de oro, como Pedro Navaja, ¿no? Su diente de oro. Ahora no, pues peligroso. Imagínate, pones un diente de oro, sales a la calle, un cachetadón, te quitas todo el diente. Ahora es peligroso. Aparte no es estético, no es estético. Ahora se emplean materiales modernos, polímeros, que ya después vamos a ver. Bueno, acá les dejo que conforme vayamos desarrollando, vamos a ir aclarando estos términos, pero ya de todas maneras les dejo para que vayan buscando algo que tienen en casa, la lejía, qué cosa es, el agua pesada, no el agua chinchosa, no, el agua pesada, el agua dura, qué cosa es, muchos creen que es hielo, sobre todo los charapos, al hielo le llaman del agua suduro, dicen, su puriche de agua suduro, no, el agua dura es otra cosa. Van a averiguar, ya yo después les voy a decir, pero ustedes vayan, les he dejado esto ahí. El agua destilada, ¿qué cosa es? El jabón, no, jamón, no, jamón que le echas a pano, jabón. Ahora, protocolo contra el COVID, lavarse las manos con jabón. ¿Ya? Entonces les dejo para que vayan
averiguando que más tarde, conforme vayamos desarrollando los ejercicios, lo vamos a explicar. A ver, en el libro tenemos algunos ejemplos de mezclas homogéneas que deben recordar. Empezando, el aire. El aire es una mezcla homogénea, fase gaseosa. ¿Cuáles son los componentes? El aire es una mezcla de gases. Fundamentalmente, los dos gases más abundantes en el aire es nitrógeno y oxígeno. El aire tiene 79%, ¿no? 79% de nitrógeno y 20% de oxígeno. El 1% es de otros gases, que puede ser dióxido de carbono, vapor de agua, argón, etcétera, etcétera. Tantas porquerías que tiene el aire. Pero los dos gases más abundantes en el aire es nitrógeno y oxígeno. Para los cálculos químicos ya nosotros redondeamos 80% de nitrógeno, 20% de oxígeno. Porque después vamos a hacer cálculos con el aire. Entonces ya el resto de porquerías las obviamos. Solamente consideramos 80% de nitrógeno, 20% de oxígeno. Es la fuente de oxígeno. Miren, en este problema mundial que está, sobre todo aquí en el Perú, ¿cuánta gente se ha muerto por falta de oxígeno? Y Papalindo nos ha puesto oxígeno en el aire. Hay 20% de nuestro aire es oxígeno. Ah, profe, pero tiene nitrógeno. Ah, para eso están los físicos químicos, para purificar, pues. Sino que los peruanos, como nunca hemos estado preparados, la pandemia nos agarró, pues, ¿no?, desprevenidos. Hay aparatos para purificar el aire, sacar el oxígeno. La Universidad de Ingeniería, la Universidad Católica, las escuelas técnicas de las Fuerzas Armadas ya han estado construyendo esos aparatos que hoy en día ya están en los hospitales para ayudar a las personas que necesitan oxígeno. No son como una especie de filtro, no es un filtro, pero para que tengas una idea, ¿no? Entra el aire y de ahí adentro, por una serie de procesos físico-químicos, se purifica. Y solamente sale el aire, el oxígeno puro que va al paciente. Y en el aire hay oxígeno. Otra mezcla homogénea, el gas natural. Muchos de ustedes de repente en su casa ya tienen gas natural, GNV. Gas natural, el gas natural o GNV, los carros con GNV, gas natural vehicular. ¿Ya? Es gaseoso también. Es una mezcla de HC. HC significa hidrocarburos. Carbono, hidrógeno, hidrocarburos. Metano, etano, propano, butano. El gas natural tiene mayor porcentaje de metano. El gas natural tiene más o menos un 95% de metano. Si alguno de ustedes tiene en su casa, utiliza gas natural, está quemando metano. Casi el 95% de metano. Y el metano tiene más que un carbono, entonces los gases residuales no son tan contaminantes como los otros. Tenemos el alcohol de 96 grados. ¿Qué grados son? ¿Centígrados, Fahrenheit? No. Son, el grado alcohólico me indica porcentaje. Porque a veces en los exámenes ponen grados centígrados, Fahrenheit. No. Es porcentaje. ¿No? Tú en la farmacia compras tu alcohol puro, viene de 98 a 96 grados. Ese es el porcentaje alcohólico. O sea, hay 96% de alcohol, el resto es agua. Fase líquida. El alcohol líquido. Claro, para el protocolo de desinfectarse la mano necesitamos alcohol de 70 grados. No el alcohol puro. Algunos dicen, entonces mejor me desinfecto con alcohol puro que me venden en la farmacia, entonces más rápido lo emborracho al COVID. No, al contrario. Al contrario. Si tú tienes el alcohol puro o casi puro, el alcohol se evapora rápido. Si te echas alcohol a la mano, ¿qué hacemos cuando nos echamos alcohol en la mano? Nos sobamos. Mire, al sobarnos estamos calentando y al calentar el alcohol se evapora. Y si se evapora no le va a hacer ni cosquillas al COVID, al virus.
necesitamos un alcohol de menor concentración, más o menos 70 grados. ¿Por qué? Porque no se evapora tan rápido, entonces está más tiempo en la piel. El virus entra a la célula recubierto de una capa de grasa. Por eso lo mejor es el jabón. El jabón con agua destruye la grasa. Ahora, no tiene jabón, el alcohol también disuelve la grasa. Pero que no sea tan puro, porque se evapora y no termina de disolver. ¿Ya? Más o menos, si tienes alcohol de 96, si quieres bajarlo a 70, más o menos es un tercio, la tercera parte de agua. Si tú compras una botella de 1 litro y quieres utilizarlo en la casa para desinfectar, entonces échale un tercio de agua hervida, pues fría, ¿no? O sea, de la botella saca un tercio y échale agua, mueve y ya más o menos se reduce casi el 70%. Agua potable. Todos tenemos en casa la agüita potable. ¿Qué es el agua potable? ¿El agua poderosa? No, el agua potable es el agua apta al consumo humano. ¿Es una sustancia pura? No, es una mezcla. Tiene agua con una serie de sales disueltas. Prueba de ello es, ahora después de la clase vas a la cocina y mira el hervidor de agua en tu casa, el recipiente donde haces hervir agua. Tanta agua que has hecho hervir, que se ha vaporizado, ¿qué queda en la parte interna del recipiente? Muy bien, un sarro. Ese sarro, ese sólido, esa costra, son las sales que están disueltas, que no las vemos, pero que contienen. Ahora tú te vas a diferentes ciudades, el agua potable la vas a sentir de diferente sabor, porque tiene diferentes sales. Tú tomas agua potable en Lima, en Huancayo, en Arequipa, en el Cusco, en Cajamarca, le sientes diferente, porque tiene diferente sal. Lo importante es que es un agua apta al consumo humano, entre comillas, ¿no? Porque Sedapal no potabiliza el agua, pero desde Sedapal hasta que el agua llega a tu casa, todas las tuberías que hay en Lima son tuberías antiguas, ya están llenas de sarro, cochinas, etcétera. Entonces ya llega a la casa, ya el agua no pura. Además, por la escasez de agua en Lima, generalmente en todas las casas de Lima hay un tanque cisterna, donde se va llenando ese tanque y muchos no limpian el tanque, ¿no? Cada 6 meses deben limpiar, entonces se va produciendo una serie de bacterias, una serie de sustancias patógenas, ¿eh? Por eso no se recomienda tomar agua del caño. No es que Sedapal no haga su trabajo, sino que el tanque que tenemos, ya sea en el subsuelo o el tanque aéreo que hay en la casa, no se limpia. Entonces se genera una serie de sustancias patógenas. Por eso se recomienda hervirla. Ahora, ¿no? Antes no nos pasaba nada. Antes, de frente de la manguera tomábamos agua, nos empanzábamos, no sucedía nada. Bueno, los tiempos cambian. Muy bien, muchachos. A ver, otras mezcla homogénea es el agua oxigenada. Aquí también muchos caen en el examen. Piensan que el agua oxigenada, todos tienen agua oxigenada en su casa, en su botiquín. Y muchos piensan que el agua oxigenada es un compuesto. No. El agua oxigenada es una solución de agua con peróxido de hidrógeno. Agua con peróxido de hidrógeno. El agua oxigenada, repito, es agua, el peróxido de hidrógeno, el peróxido es un compuesto. Esto es un compuesto, el peróxido de hidrógeno, pero si está disuelto en agua, se escribe así. AC significa acuoso, disuelto en agua. El peróxido disuelto en agua es el agua oxigenada, una mezcla. Tú mira el pomito de agua oxigenada que tienes ahí en el botiquín de tu casa, dice agua de 5 volúmenes, o tienes agua oxigenada de 10 volúmenes, etc. ¿Qué significa el volumen? El porcentaje. Yo tengo un agua oxigenada de 5 volúmenes, esa mezcla tiene 5% de peróxido y el resto es agua.
o 10 volúmenes, 10% de peróxido, el resto es agua. Es una en fase líquida, pues es líquida. Otra mezcla homogénea, el agua regia. El agua regia, chévere, no es agua. El agua regia no es agua. Es una mezcla de ácido clorhídrico con ácido nítrico. Repito, es una mezcla de ácido clorhídrico con ácido nítrico, en proporción de 3:1. O sea, 75% de clorhídrico y 25% de nítrico. Fase líquida. Profe, ¿y por qué se le llama regia? Ah, porque ese es el único ácido que ataca los metales preciosos. Ataca los metales preciosos. O sea, si tú tienes una pieza de oro y quieres venderla, vas a la tienda, vas al joyero, le dices, le vendo esta medalla, herencia de mi antepasado, Manco Cápac, Mamahoyo, los hermanos Ayer, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que el joyero te va a decir ya que es oro puro? Va a probarlo. No lo va a probar con la boca. Tiene agua regia. Entonces, a diferente concentración, entonces le echa ahí y es el único ácido que ataca los metales preciosos. Entonces él ya tiene un agua regia preparada para probar oro puro de 18, 14 o si no es oro ya lo indica también. ¿Ya? Por eso se llama regia, porque ataca a los preciosos. No a los preciosos, a los metales preciosos. No vayan a ver un precioso y le echan ácido ahí y le malogran. A ver, otra mezcla que conocen todos ustedes, la gasolina. La gasolina está en fase líquida, es una mezcla de HC. ¿Qué significa HC? Hidrocarburos. Es una mezcla de hidrocarburos líquidos, hexano, heptano, octano, nonano. Son hidrocarburos líquidos. Ahora, el más importante en la gasolina es el octano. Por eso ustedes ven en los grifos, la pureza, la riqueza de la gasolina se mide por el octanaje, o sea, la cantidad de octanos que tienen. Otra solución que todos conocen, tienen en casa, es el vinagre. También está en fase líquida. ¿Qué es el vinagre? Una solución de ácido acético. El vinagre que empleamos en casa es una solución que contiene entre 4 a 5% de ácido acético. ¿No? Pues el ácido acético es un ácido fuerte, ¿no? Por eso ese vinagre de casa te sirve para limpiar, ¿no? Para limpiar, sacar la grasa, sacar la mugre, los restos de jabón que quedan en la ducha y en la mayólica, ¿no? Entonces, agüita con vinagre y bicarbonato te deja limpiecito y desinfectado. Son los secretos de la química, que ya les voy a ir dando poquito a poquito. Y a cada ratito, como decía mi abuelito. A ver, otra mezcla, el bronce, aunque ya lo dije, el bronce es una aleación. Y toda aleación es una mezcla homogénea, es una aleación de cobre con estaño. Sol. Yo le pregunto, ¿y la moneda que nosotros utilizamos? La moneda nuestra, ahí dice sol de oro. ¿Ustedes creen que es de oro? No, no, no. ¿De qué es? Antes sí, las primeras monedas que se acuñaron acá en el virreinato del Perú, cuando llegaron los españoles, eran de oro. Esa era la forma como los españoles se llevaban el oro, en monedas, que era sol de oro. Después se comenzó a acuñar de plata, habían soles de plata. Ahora dice sol de oro, es la denominación, pero no es de oro. ¿Qué cosa es un latón? Pero la lata es cobre con zinc. Una lata se puede doblar, una moneda no la doblas, entonces se le agrega otros metales. Nuestra moneda es una aleación, es un latón, cobre, zinc, pero lleva cromo y níquel, ¿no? Lleva níquel, que hace que tenga otras propiedades mecánicas, no se pueda doblar fundamentalmente, y no se oxide con facilidad. Bueno, entre las mezclas homogéneas. También ahí en el librito tenemos una relación de algunas mezclas heterogéneas que deben conocer. A ver, alguna de estas tenemos. ¿Sí?
La leche de magnesia, también todos en casa ahí tienen su frasquito de leche de magnesia Philips, ¿no? Aquí hay dos fases, ¿ya? Fase sólida y líquida. El hidróxido de magnesio suspendido en agua. Si habrán observado ese frasquito que dice leche de magnesia Philips, es un polvito blanco que es el hidróxido de magnesio suspendido en el agua. Hay fase sólida y líquida. Por eso dice ahí el letrero, agítese antes de usar, ¿no? Agite el frasco, tú no te vas a agitar, no vas a correr, el frasco tiene que... ¿Y por qué se llama leche? Porque es de color blanco, parece leche. Las gaseosas, una bebida gaseosa es una mezcla heterogénea, hay dos fases, fase gaseosa y líquida. O sea, el azúcar, el agua están disueltos, pero tú observas una fase gaseosa, que es el dióxido de carbono. Vas a observar dos fases. Tú destapas una gaseosa, vas a ver el gas que sale, las burbujitas y toda la bebida ahí, que es líquido con sus... Ahora, ¿para qué se le agrega dióxido de carbono? El gas que llevan las gaseosas es el dióxido de carbono. ¿Para qué se le agrega? ¿Para que cueste más caro? ¿Para que te alimente? ¿Para que te cure del COVID? No, 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 no. ¿Para qué? Para que dure más tiempo. Porque mira, si a la gaseosa, si a la bebida no le echamos dióxido de carbono, va a haber aire que va a entrar. Y el aire tiene nitrógeno y oxígeno. Entonces, los componentes de esta bebida, miren, si no le echo dióxido, va a haber aire. Y si esos componentes químicos reaccionan con el nitrógeno, se forman aminas. Y las aminas tienen olor a bombao, a podrido. Es como si destaparas. Cuando tú destapas el buzón, todo ese mal olor son aminas. Entonces, ¿qué va a pasar? Destapas una gaseosa y vas a sentir olor al desagüe, a podrido. ¿Por qué? Porque ha reaccionado con el nitrógeno del aire. O, si las sustancias que están formando esta bebida reaccionan con el oxígeno, se forma ácido y se acidifica, o sea, se avinagra. ¿Y qué va a hacer? Esa bebida, al destaparla y vas a querer beberla, está vinagrada. Entonces, para que no sea vinagre y no sea bombe, hay que sacarle el aire. ¿Cómo le saco el aire? Se le inyecta una corriente de dióxido de carbono. El dióxido de carbono pesa más que el aire. El aire pesa casi 29, el dióxido pesa 44. Entonces le metemos y por diferencia de peso bota el aire. Ahí mismo tapas y ya, la bebida dura más tiempo, porque no va a reaccionar ni con nitrógeno ni con oxígeno. O sea, no sea bomba ni sea vinagre. Ya. Es el dióxido de carbono. Para eso le agregan dióxido, pues el dióxido no te alimenta. Por eso antes de tomar una bebida, muchos botan el dióxido. Otros se lo toman con gas y todo, después golpecito y bota tu chanchito. Por arriba o por abajo, pero bota tu chanchito. El dióxido no es alimento. Otra mezcla heterogénea es el humo. No, el humo, no los fumones, el humo. Es aire con partículas de carbón. Acá hay fase sólida y gaseosa. Mire, si un carro está botando humo, ponle una servilleta, un pañuelito en el tubo de escape y vas a ver que se vuelve negro. Son las partículas de carbón. Las partículas de carbón que tienen. Otra mezcla heterogénea es la mayonesa. Mayonesa. La mayonesa es una emulsión, o sea, es una mezcla de líquidos no miscibles. Hay dos fases líquidas. Por ejemplo, agua y aceite son no miscibles, o sea, no se disuelven. Pero si tú agregas un poco de aceite, un poco de agua, mételo al vaso de la licuadora, prende, agítalo a gran velocidad, se forma una emulsión. Como la mayonesa, así se hace la mayonesa. Se forma una emulsión, que es una suspensión de líquido en líquido. Es heterogéneo. Lo dejas en reposo, después se separa.
Otra mezcla heterogénea que ya la mencionamos es la leche, no solamente de vaca, cualquier leche por si acaso. Las leches tienen varias sustancias en medio acuoso, con finas gotas de grasa. Las leches tienen grasa. Acá hay fase líquida con líquido. Otra mezcla heterogénea es la sangre. La sangre parece homogénea a simple vista, pero si la llevamos al microscopio, vamos a ver varias fases. Ya vamos a encontrar los glóbulos rojo, blanco, las plaquetas y otras sustancias dispersas. Entonces acá hay varias fases sólidas y líquidas. Entonces una vez que se separa ya el microscopio se va analizando qué sustancias hay. Entonces muchachos, aquí tenemos una relación de principales mezclas homogéneas y heterogéneas. Hay que repasar porque siempre una de esas vas a encontrar en la práctica y examen. Muy bien. A ver, las mezclas, miren, toda mezcla es reunión de varias sustancias. No hay reacción química. Por lo tanto, toda mezcla me representa una transformación física. Ya, yo he hecho azúcar en agua, estoy disolviéndola, es una transformación física, voy a tener agua dulce. No hay reacción química. Entonces, como no hay reacción química, toda mezcla la puedo separar por procesos físicos. O sea, no hay reacción química. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué procesos físicos? Más importante debe recordar. Uno de ellos es el tamizado. El tamizado sirve para separar sólidos de diferentes dimensiones. Tamizar es lo que en tu casa le llaman colador. Todos en casa y en la cocina tienen un colador. Un colador es un tamiz que te permite el paso de partículas de un tamaño, de diferente tamaño, depende de los huecos que tenga el tamiz, ¿no? Ahí tengo dos coladores, ¿no? ¿Ya? Aquí tengo dos coladores, ¿no? Entonces, el tamiz quiere decir que pasa de sólido, pasan los sólidos por diferentes tamaños. Es lo que llamamos colar, ¿no? Ahora, otro proceso que me permite separar mezclas es filtrando, filtración. La filtración sirve para separar sólido de líquido mediante un papel de filtro. Yo tengo acá, en este embudo, un papel de filtro, hecho la solución, solamente pasa el líquido, el sólido queda en el papel. Bueno, antes en las cafeteras, en las teteras, en la casa teníamos papel de filtro. Ahora no, ya te viene el papel de filtro en la envoltura, porque ahora todo es filtrante. Todas el té, ¿no? Esas bebidas filtrantes, y el papel de filtro es la bolsita. Antes no había eso. Antes uno compraba el té en hierba, verdecita. Lo dejabas en tu casa para que se seque. Ponías en el techo, en el patio. Una vez que se secaba, ya preparabas tu té. Echabas agua caliente, hacías una infusión, ¿eh? Y para que no salga la hierbita, ponía tu papel de filtro. Era toda una ceremonia tomar el té. Ahora no, ahora ya te viene con la tecnología, ya te viene filtrante. Y el papel de filtro viene en la bolsita. Otro proceso es la destilación. La destilación es para separar componentes de una mezcla líquida por vaporización y condensación. Se vaporiza y después ese vapor se enfría. Mira, ahí tenemos el equipo de destilación. ¿Ya? Yo tengo agua acá, yo tengo acá agua potable. En este balón, lo tapo, ahí está mi termómetro para medir la temperatura. Entonces yo caliento, hasta el agua puedo calentarla hasta 100 grados, ¿no? El agua hierve a 100 grados. Entonces yo caliento, a 100 grados el agua hierve, tengo vapor de agua. Este tubo refrigerante es el tubo de destilación. Ese vapor entra y el agua por el costado lo enfría. Enfrío el vapor y se condensa y acá comienzan a caer las gotitas de agua. Esta es agua destilada. El agua destilada es agua pura porque ya separé. El agua potable no es agua pura. ¿Cómo la purifico? Destilándola. Entonces el H2O se vaporiza y después ese H2O se condensa. Entonces acá en este
balón Erlenmeyer, tengo las gotitas de agua pura o agua destilada. Por lo tanto, una de las tareas que le dejé averiguar, el agua destilada es agua pura. La destilación es un proceso para purificar. ¿No? Si alguno de ustedes alguna oportunidad se ha puesto alguna inyección, si la sustancia, el medicamento es sólido, viene con una ampolla de agua destilada para disolverlo. Y dice agua bidestilada, o sea, se ha destilado 2 o tridestilada 3 veces porque va la sangre. Entonces tenemos que tener la certeza que sea agua químicamente pura. Además, ese remedio, ese baloncito, esa ampolla de agua destilada lleva la firma de un químico farmacéutico. Porque si está contaminada, agarras al químico y lo mandas a Lurigancho, Castro, Ancón para que siga estudiando. Tiene que tener la firma de un químico que garantice que se ha destilado correctamente. Entonces, muchachos, el agua destilada es agua pura. Lo mismo sucede con el pisco, ¿no? El pisco es un aguardiente, un destilado de la uva, de la fermentación de la uva. ¿No? En todo el mundo hay uva. Nosotros chancamos la uva, entonces ese líquido lo dejamos a temperatura ambiente a que fermente. Al fermentar va a producir alcohol, pero ese alcohol está mezclado con agua y muchos otros componentes. Yo quiero sacar el alcohol, entonces lo destilo. Ese jugo de uva hecho acá, que es la cachina, lo caliento, mi termómetro me va a indicar la temperatura, el alcohol hierve a 78 grados. Entonces, ese vapor de alcohol pasa por el tubo, lo condenso y acá me queda el alcohol. Pero a esa temperatura no solamente pasa alcohol, también pasa agua y pasa algunos componentes que tiene todo ese jugo de uva. Y este destilado de la uva es lo que nosotros aquí, en esta potente república peruana, le llamamos pisco. ¿Y por qué se le llama pisco? Porque el nombre que le pusieron los españoles, ¿no? Siglo XVI. En esa época los españoles llegaban y desembarcaban por el puerto de Pisco. Tú sabes, todo ese valle de Ica pues tiene cualquier clase vitivinícola. Entonces producían ese aguardiente y los españoles se lo llevaban. Cuando llegaba a Europa, les preguntaban de qué buen aguardiente, ¿de dónde viene esto? Y los marinos hablan de puerto en puerto. Ah, esto lo embarcamos en Pisco. Pisco, Pisco. Desde el siglo XVI se le llamaba pisco porque salía por el puerto de Pisco. Porque, repito, en todo el mundo hay uva, en todo el mundo fermentan la uva, en todo el mundo hacen su aguardiente. Pero el nombre de pisco es porque salía del puerto. Ese es el problema que tenemos con nuestros vecinos, los chilenos. Los chilenos, como siempre, han sido más vivos que nosotros, o al revés, nosotros somos más sonsos que los chilenos y más sonsos que todos, ¿no? Han patentado ese nombre de pisco, que ya se conocía desde el siglo XVI. Aprovechando ese marketing que ya se conocía, patentaron y venden pisco. Y es el reclamo que ha hecho el Perú, y ahorita estamos en un litigio internacional. El Perú, nosotros reclamamos no el aguardiente, porque en todo el mundo hay, sino que el nombre se debe al origen que salía. Y históricamente es así. Por eso la Universidad Agraria ya hace más o menos como 10 años inauguramos el primer congreso del pisco, ¿no? Dirigido por un profesor de la universidad que era en esa época profesor de la Departamento de Química. Ahí en el libro, uno lo que figura también en el libro, el ingeniero Juan Carlos Palma. Entonces yo me lo llevé un día al Cairolo a probar unos piscos, le gustó y se le prendió el foquito. No había estudios químicos ni físicos sobre el pisco en el Perú. Y organizó por intermedio de la universidad el primer congreso del pisco. Ya los chilenos habían patentado. No teníamos estudios. Entonces ahora recién, a raíz de esos congresos, recién los pisqueros dan su secreto para que los alumnos de La Molina, ¿no? Y también de otras universidades
comiencen a estudiarlo. ¿Qué sustancias químicas tienen? ¿Son buenas o malas? Entonces ahí ya se están apareciendo tesis de grado, tesis de maestría, tesis doctorales a base del pisco. Casualmente el ingeniero Palma hizo su tesis de doctorado con el desecho del pisco. Porque acá nosotros en el Perú votamos, la cáscara de la uva la votamos. En Europa no votan nada. Entonces él, como ha viajado, ha hecho su tesis muy interesante, que ya lo van a conocer cuando ingresen. Ahí le voy a presentar y para que les invite un poco del pisco peruano. Está de más decir pisco peruano, el pisco está en el Perú. El chileno es solamente para enjuagar el vaso. A ver, otro proceso es la decantación. La decantación sirve para separar líquidos no miscibles. Por ejemplo, agua y aceite. Yo tengo un recipiente de agua y aceite, lo agrego a este recipiente. Mire, este recipiente que ustedes están observando se llama pera, tiene forma de pera. Se llama pera de decantación. Aquí tengo aceite y agua. Quiero separar, abro la válvula y comienza por acción de la gravedad a caer el agua hasta que llegue al aceite y cierro y separo el aceite del agua por decantación, o sea, por acción de la gravedad. Otro proceso para separar mezcla tenemos la centrifugación. Sirve para separar sólido de líquido por diferencia de densidad, o sea, a través de la fuerza centrífuga. ¿No? Lo mismo haces en la lavadora. Las lavadoras modernas ahora tienen un ciclo que es centrifugado, o sea, para secar. Digo las modernas, porque las antiguas, antiguamente no. Había que exprimir y colgar, ahora no. Entonces, miren, acá, una centrífuga. Yo te saco una muestra de sangre, ahí está en el tubo, lo meto a la centrífuga, va a girar. Lo hago girar a gran velocidad y la fuerza centrífuga va a hacer que se separe en fases. Tengo el plasma, que es el líquido constituyente de la sangre, los glóbulos blancos, rojos, las plaquetas y todo lo demás que tenga puesta sangre. Eso se lleva al microscopio y se va analizando con reactivos, ya que es lo que tiene. Otra es la cromatografía, para separar pigmentos por difusión. Miren, yo tengo acá una bebida, esas bebidas coloreadas que les encanta a ustedes, que yo le llamo pintatripa. No, tú no sabes cuántos componentes, cuántos colores han mezclado ahí en ese pintatripa. Profe, pero es rico. Bueno, pues tú no sabes cuántos componentes hay. ¿Cómo sabemos? Acá tengo un papel de cromatografía, se introduce y por difusión voy viendo los diferentes colores. Entonces puedo ver, por ejemplo, esta bebida tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 componentes. Ah, pero ese papel es un papel especial, no vas a meter cualquier papel periódico, no. Es un papel especial para cromatografía. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos la parte de... Otra de las cosas, miren, las sustancias simples son los elementos. Los elementos están formados por átomos iguales. ¿Ya? Pero en los elementos se presenta una propiedad que es la alotropía. Dicen, los alótropos son las distintas formas de organización de los átomos de un mismo elemento en el mismo estado físico. Profe, no entiendo. Mira, por ejemplo, el elemento oxígeno en la naturaleza se nos presenta de dos formas, O2 y O3. Para diferenciar el O3 del O2, al O3 se le llama ozono. Mira, el ozono y el oxígeno son gases. Es el mismo elemento, oxígeno, pero tiene diferente forma de organización. Uno es diatómico y el otro es triatómico. ¿Ya? Las estructuras son diferentes, por ende las propiedades son diferentes. Entonces, cuando un elemento tiene diferente forma de organización, se llama alótropo. Y eso todos los elementos presentan alotropía. ¿De acuerdo? Entonces, como se han portado bien y están tranquilos, no han hecho bulla, no han hecho escándalo, aquí tenemos un breve descanso y un cambio de hora. ¿Así es, maestro Julio, no? Estamos en hora. ¿Ya? Entonces,
Continuamos después.